parte de su primer ejercicio, debido a que lo único que hacemos en esa unidad es hacer una especie de como resumen, y al final de cuentas la mayoría ya tiene esas nociones de lo que es un transmisor, un receptor, y entre ellos existe un canal que sería el medio en el cual ustedes se estarán enviando. En este sentido puede ser una información, pueden ser datos, pueden ser valores, etc. Entonces, realmente la unidad 1 es resumen y es casi prácticamente como viene el temario, definiciones. Y entonces lo vamos a resolver, bueno, a resumir y a visualizarlo en un ejercicio en el cual ahí se le estoy solicitando que vaya a hacer un dibujo en el cual pues me represente todos estos elementos que conllevan un sistema de información, que como de manera general les comentaba, es realmente un transmisor, un receptor y un medio que es un canal de información. Obviamente habrá diferentes tipos de canales que también lo veremos en que también lo veremos en ¿cómo se llama? Que también lo veremos en la materia. Bueno, empezaremos con qué es teoría de la información. El día de ayer les comentaba que, bueno, dentro de lo que es un ingeniero en computación, es importante esta materia porque, como les decía, podemos estar enviando información de un punto A a un punto B. Nuestro objetivo siempre es que la información llegue, es decir, que llegue, pero no solamente que llegue de manera bien o correcta o con menos pérdida, pero que también el tiempo de llegada pues no sea tanto. Es decir, que la información tenga ciertas condiciones en el sentido de que sea rápida, que sea fiable, que sea segura y que tenga bueno, estamos hablando de velocidad y que tenga una velocidad o que sea rápida. Eso sería como que un sistema de información ideal. Obviamente, pues en el mundo real no tenemos, siempre debemos de contar y saber que existen ciertos factores que se irán agregando en los diferentes puntos, puede ser en un transmisor, puede ser en el medio de transmisión y también puede ser en la parte receptora. Cada uno de ellos tendrá ciertas condiciones y ciertos elementos que me permitirán pues tener esos errores o esas diferencias que harán que mi información pues no llegue al 100%, que en realidad pues uno es lo que busca, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a esta forma o a esta forma de hablarlo en términos de teoría de la información, necesitamos ver qué es la información en sí. En nuestro mundo, en donde nosotros vivimos, la información realmente cumple con ciertas condiciones. Allí dice, como ustedes lo ven en la diapositiva, es una amalgama de muchas nociones vagas. ¿Qué quiere decir? Pero que además tiene una medida basada en una cantidad de noticias. En términos así, en lo que nosotros platicamos, la información tiene que tener ciertas condiciones. Una, que la información debe ser importante. Esto, es decir, importante para el transmisor y para el receptor. En este caso, hagan de cuenta, estamos ahorita en una plática. Yo les estaría preguntando, por ejemplo, dentro de la plática, yo les podría estar mencionando un ejemplo quizás muy burdo, pero espero pueda ser comprendible, que a lo mejor estamos platicando de fútbol, ¿no? Porque pues debido a que, o a lo mejor de los Juegos Olímpicos que acaban de terminar y que la mayoría quizás lo vimos, pero puede haber personas o algunos de ustedes que digan, no, pues a mí no me interesa el deporte, simplemente a mí, no sé, soy más fan, a lo mejor porque también es un juego que puede incluso ser un juego olímpico del ajedrez, pero no implica un riesgo físico, es más algo mental. Si nosotros estuviéramos teniendo esta plática de Juegos Olímpicos y también tenemos a una persona a la cual no le interesa los juegos, para él serán datos que no le interesa tenerlos en mente y que su cerebro no los guardará. Pero para los que estamos interesados en estos Juegos Olímpicos, lo que estamos platicando, quizás datos importantes, fechas, nombre de quién ganó se me fue el nombre, bueno, tal disciplina, quizás es importante. Entonces,
la información que nosotros tengamos, porque lo que no nos interesa le podemos decir que es basura y la desechamos. Por eso la información genera o debe ser siempre importante para la parte transmisora y receptora. Si no, dejaría de ser información. Por eso es que dice que es una amalgama, porque además debe ser información ordenada, no podemos estar desvariando y eso nos importe o que sean valores que nosotros guardaremos, no. Tiene que ser coherente, de manera ordenada y además debe ser importante. A eso le llamaremos información. Bueno, pero no solamente, ya que conocemos y sabemos que es información, ¿qué es tirar de la información? ¿Para qué nos va a servir? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque la información ya la tengo. Hagan de cuenta, ya tengo la información de quién ganó, hablando de fútbol, pues quién fue el que ganó el primer lugar, el segundo y el tercer lugar, ¿no? ¿Quién ganó medalla de oro, de plata y de bronce? Afortunadamente nosotros como país, pues tenemos la medalla de bronce. Esa es una información importante. Pero bueno, y después de que tenemos información, ¿qué hacemos? ¿Cómo la podemos medir? Imagínense que estamos en la parte transmisora y yo ya quiero enviar esta información a un familiar que se encuentra en otro país y que a lo mejor por la diferencia de horario no pudo visualizar el juego o ni siquiera se enteró que como país obtuvimos una medalla. Entonces, derivado de ello, ¿qué tendría que hacer? Que esta información de alguna forma yo pueda saber como tal, es decir, no solamente el concepto de México ganó una medalla de bronce, sino que realmente toda esta definición o en contexto yo la pueda medir. ¿Por qué es importante medirla? Porque si yo la mido, yo voy a saber, si lo quieren ver así en términos de tamaño, ahorita estamos hablando tratando de hacerlo en realidad en nuestro mundo. Posteriormente lo veremos de manera medible, que es en la forma matemática. Pero bueno, les comentaba, entonces, hablando de tamaños, imagínense que es como tener el tamaño de una caja de 50 por 50. Sabemos que es un cuadrado. Este tamaño, y es importante saber que esta información, lo que estamos platicando es de este tamaño, para que yo pueda tener un medio de transmisión adecuado para que cuando lo envíe no la pueda perder o llegue solo la mitad o llegue de manera golpeada. Y además debo de saber escoger cuál es el medio más adecuado de transmisión para que esta caja pues llegue en perfectas condiciones. Entonces, por eso es importante teoría de la información, porque la teoría de la información puede medir cuánta información voy a transmitir. Puedo medir la información media, es decir, una información promedio. Además, le puedo agregar el error o la incertidumbre que yo voy a estar manejando. Esta incertidumbre, ¿qué sería? Los posibles errores o desperfectos que le pudiera pasar a mi caja antes de que llegue a su destino, a mi familia. Entonces, aquí, en teoría de la información, tendremos que visualizar todos estos detalles para poder más o menos imaginar qué porcentaje de mi información va a llegar, que al menos la información que llegue, pues sea al menos la suficiente para que la persona que está en la parte receptora, pues entienda esta información. A eso le llamamos que es teoría de la información. Bueno, derivado de ello, todavía no nos vayamos a esta parte. Bueno, quizás sí. La teoría de la información, eso, lo que les platiqué, tiene que ver con la forma en cómo visualizamos el mundo, pero desgraciadamente nosotros tenemos que llevarlo a la parte medible, a la parte en la cual nosotros podemos tener cálculos, evaluarla, e incluso multiplicarle o dividirle o sumarle si fuera necesario, o restarle, ¿no? Entonces, para esto, la teoría de la información, más bien, para esto la información se representa de manera matemática, derivado que es un evento que sucede, porque así lo vamos a manejar, sabemos que un evento que sucede es un evento real, es un evento medible, es un evento en el cual yo puedo, digámoslo así, plasmarlo de manera logarítmica. Es decir, creo que no la tengo por aquí, de manera logarítmica. Ah, sí, aquí está. La información. Aquí podemos leer lo que es la información. Como es un evento que puede suceder en cualquier parte, por eso lo aplicamos como un valor numérico logarítmico, pero además
sabemos que este evento para que suceda es de manera probabilística. Entonces, la información la vamos a denotar, como ustedes lo pueden visualizar. Creo que no voy a, bueno, creo que sí. Bueno. De hecho, lo voy a poder visualizar entonces, como ustedes la ven aquí. Ahorita lo que estoy encerrando en color amarillo, esa va a ser mi unidad medible o la forma en cómo yo represento o calculo la información. La información, normalmente, hablando en términos de probabilidad, sabemos que es una fuente, es una letra S. Aquí la fuente va a ser, pues sí, mi parte en la cual contiene la información, que es la parte transmisora. Voy a manejar mucho los términos probabilísticos. Entonces, la información que tiene que ver con una fuente determinada con la letra S, y como puede ser un evento, es decir, por ejemplo, normal, como el clásico que decimos en probabilidad, avienta una moneda, si cae sol yo gano y si cae águila tú pierdes, ¿no? Hablando de que, no sé, a ver quién va por unas palomitas, por ejemplo. Entonces, ese evento de manera probabilística, pues es un evento que sucede con una probabilidad de 0.5, pero solamente es un evento. Pero además yo puedo decir, bueno, esta moneda que voy a lanzar la voy a hacer 5 veces para que el que gane 3. A ver, permítanme un momento, chicos, no me cancelen porque tengo una llamada de mi jefe de gestión. Permítanme un momento, ¿sí?
Listo, chicos, perdón, una disculpa. Bueno, les comentaba, entonces podemos representar a la información como un solo evento o como un conjunto de elementos. Les decía, si lanzábamos 3 veces la moneda, teníamos que sumar que, digo, perdón, 5, y decíamos que a la tercera, bueno, que tuvieras 3, o 3 soles o 3 águilas, dependiendo resultantes, sería el ganador. Entonces tengo que hacer un suceso de eventos, obviamente sumando cada uno de ellos para que juntemos las 3. Entonces la información yo puedo sumarla como el primer evento, el segundo, el tercero. Esa sería la información resultante. Por lo tanto, la forma en la cual yo puedo, como les comentaba, por ejemplo, yo solamente puedo representarla. Sí, logran ver lo que estoy escribiendo en la diapositiva, ¿verdad? Antes de que... ¿Siguen ahí, muchachos? Sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto, gracias. Sí, eso es con el de que, como ayer ya ven que tenía problemas con el internet, pues bueno, que el día de hoy pues no tengamos problemas, ¿no? Bueno, les comentaba, lo voy a poner aquí en el color naranja. Entonces la información la puedo representar como un solo evento con la letra I, normalmente siempre lo veremos así, y que esto es igual a menos el logaritmo de la probabilidad, o en este caso puede ser una probabilidad solamente, o también la puedo representar como, obviamente, 1 sobre el logaritmo. No es cierto, es la inversa. O puede ser el logaritmo de la inversa de la probabilidad. Esto siempre y cuando sea solo un evento. Si es un suceso de eventos o es un conjunto, entonces ahora sí, yo la puedo representar como I, el elemento S, que es una S mayúscula. Obviamente puede ser una SI, porque pueden ser una cantidad específica de 2, de 3, de 4. Y entonces aquí sí sería una sumatoria de eventos de igual a 1 hasta n, dependiendo del logaritmo de la probabilidad. Y entonces, son las dos formas en las cuales yo puedo representar o puedo saber cuánta información tengo. Esta unidad de medida es la que me dice cuánta información yo tengo y tengo que transmitir. Hasta aquí no hemos visto si tiene error o no, si va a haber pérdida. Simplemente era lo que les comentaba. Tengo esa caja que es de un tamaño de 50 por 50, que a lo mejor, por ejemplo, es una envoltura, ¿no? Para que yo pueda enviarte. Pero a lo mejor mi información es mucho más pequeña y la diferencia que hay entre la información que se encuentra dentro de esa caja y la caja me permite que genere un error, porque a lo mejor en el transcurso del envío, pues puede ahí agitarse o moverse. Si yo la tuviera pues muy justa, a lo mejor la información no tendría tanta pérdida, no se revolvería. Es un decir, ¿no? Lo que busco es que me pueda yo comprender y ustedes tengan ese concepto más que digerido, ¿no? Bueno, esto, ¿para qué me sirve? Como les comentaba, tengo la cantidad. Bueno, pero además es una forma de representación de manera matemática. Esta, a su vez, yo voy a tener 3 unidades de medida, porque es importante saber en qué unidades yo tengo estas unidades. Aquí, como les comento en esta diapositiva, las unidades de medida son 3. Las son bits, son nats y son hartleys. La forma en la cual yo la estoy representando, igual se las escribo acá en negro, en la parte naranja, es solamente les voy a estar manejando ahorita de una sola unidad, pero en un solo evento, pero yo puedo calcularla en las 3. Simplemente el hecho de que yo diga que es un logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad, a esto le llamamos que su unidad de medida son bits. Si yo tengo que la información está medida en un logaritmo natural, esto es se le conoce como NAT. Esta es una letra E. Para que la visualicen mejor, es un NAT. Y si mi información está basada en un logaritmo de 10, que es cuando no tengo
lo puedo dejar expresado como 10 o no tengo una base en particular específica, pues se le llaman Hartleys. Hartleys. ¿Vale? Entonces, cuando yo calcule la información, cuando les pida cuánta información tengo en tal evento, pues normalmente serán en bits, pero si les pido que sean en los 3 unidades de medida, bits, nats y Hartleys, las tendrán que convertir o en su defecto pues hacer el cálculo con los logaritmos respectivos. Estas serían nuestras 3 formas en la cual yo puedo representar a mi información. No sé si hasta aquí les queda, ha sido un poco clara la clase. ¿Tengan alguna duda hasta aquí, muchachos? Pues yo por el momento no, profesora. No, todo es claro. Bueno. Entonces, tomando en consideración esto, en relación a lo que son las unidades de medida de la información, es importante, aquí hemos tenido un ejemplo, que era lo que les comentaba en relación a un evento y que lo veíamos de manera probabilística. Pero bueno, esa no es, solamente era para hacer llegar el por qué lo llevábamos en forma logarítmica. Hay otra diapositiva que les voy a compartir. Ahorita se las pongo. En la cual tenemos ahí... Permítame cerrar mi presentación. Para que les pueda yo visualizar. De todos modos, estas diapositivas también se las haré llegar para que las tengan o las subiré ahí al Classroom para que las puedan en su momento, si así lo deseen, pues ¿cómo se llama? Pues revisar, ¿no? Que realmente pues creo que el concepto queda claro. Bien, aquí veremos un poco más. Tiene que ver con lo mismo. Aquí les manejo lo que es la cantidad de información. Aquí también hablamos de lo que es la probabilidad, por qué se le llama, que es lo que ya platicamos. Y bueno, aquí está la representación, quizás un poquito mejor, con una mejor vista sobre la parte de la información. Y obviamente aquí tiene que ver con que, bueno, Shannon, quien fue el que dijo, porque sí, o sea, obvio, siempre hay alguien que tiene esa necesidad y es el que hace el planteamiento. Y aquí él menciona sobre esto, ¿no? Sobre la información. Que para poder medir un mensaje de manera matemática y que podamos tener muy bien esa medida, pues lo aplica mediante la parte logarítmica y bueno, y manifiesta que es una cantidad de símbolos posibles en este evento, el que sea, ¿no? El que se tome como aquel para hacer el cálculo de la información. Bien, ahorita vamos a manejar, como les había comentado, vamos a ver si así nos podemos acoplar en que manejemos primero teoría, pregunto si hay dudas, algún ejemplo, y en la siguiente parte, una vez que se termina la primera hora del Meet, en el siguiente daría unos 5 minutos como de receso, volvemos a generar con el mismo enlace, volveríamos a entrar para terminar los 10 o 15 minutos que nos resta y a lo mejor ahí podremos estar haciendo ejercicios e independientemente de los que les pueda yo dejar como tarea, para que podamos reafirmar. Si en su momento esta dinámica no nos funciona, sino que estemos haciendo el ejercicio tan pronto terminemos una parte de teoría, también la podemos acoplar, ¿sí? Ahora sí que es una nueva forma, pues vamos a ver si nos acoplamos así bien, ambos, tanto ustedes como yo, y si no, pues bueno, regresamos así tal cual, ¿no? Bueno, ya sabemos que la información la podemos calcular, que es la cantidad, y es la representación que vimos ahorita con la letra I. Bueno, ¿qué pasa cuando yo mando la información a la parte receptora? Bien, a la parte receptora sabemos que el medio que yo vaya a ocupar, ahorita no estamos viendo ningún medio de transmisión, ningún canal, solamente es transmisor, receptor y la información.
tenemos que agregarle un porcentaje de error. A esto le podemos llamar, bueno, a este porcentaje de error que le vamos a anexar al mensaje o a la información, le vamos a llamar entropía. La entropía, denotada con la letra H, como ustedes lo ven en la diapositiva, es una información media. La información media es un cálculo en el cual yo le voy a agregar la información real con un poquito de error, porque sé que siempre va a llegar. Yo no puedo evitar que el mensaje no lo lleve o se le agregue, simplemente porque cuando yo utilizo un medio de transmisión, simplemente un cable, perdón, el error inherente en él, que es una relación, que es normalmente es un ruido blanco, está inmerso. O sea, ya hablando de manera un poco más electrónica. Entonces, ese ruido, pues yo lo tengo que considerar también para evitar que pueda perder mi información y garantizar que llegue ese mensaje a la parte receptora. Bueno, entonces este concepto dentro denominado con la letra H es una información media en la cual estamos involucrando, les comentaba, el error. También se le conoce como incertidumbre. Bien, la entropía, se las voy a estar aquí. Este está en PDF. La entropía denotada con la letra H también puede ser, al igual que la información, como un solo evento o como un conjunto de elementos haciendo una fuente o una suma. Entonces, la entropía está determinada, igual sería como la sumatoria, si estamos hablando desde I hasta N, si es un conjunto de elementos, de la probabilidad multiplicando el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que la entropía siempre va a estar dada en bits, únicamente en bits. Yo no tengo que hacer mi cálculo ni en nats ni en Harris, únicamente en bits. Entonces, esto es cuando es un suceso o un conjunto de eventos. Y esta, que es una letra H, que en teoría es probabilidad, logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad, es cuando solamente hay un evento. Bueno, aquí les pongo 1 por costumbre. Pero esto es cuando es un solo evento. Que en muy pocos ejercicios se dan. Todo esto lo estamos manejando, obviamente, en términos probabilísticos, ¿vale? Entonces, como dice la diapositiva, la entropía permite ver la cantidad de bits necesarios para representar el mensaje que se va a transmitir. Además, que se supone que un mensaje escrito se realiza mediante un alfabeto binario y que entre más probable sea un valor individual, portará menos información cuando aparezca. Esto realmente se hizo ya en diferentes estudios, en diferentes experimentos y obtuvieron estos datos. Pero bueno, lo importante aquí es que esta información esta información que se aplica una información media, una entropía o una incertidumbre, así son los tres elementos que ustedes pueden encontrarlo en los diferentes libros, es aquella en la cual nosotros tenemos o agregamos un porcentaje de error en este cálculo, ¿vale? Bueno, y aquí está la ecuación que les comentaba. Aquí está un poquito más laboriosa, pero en esencia es lo que les comentaba, ¿no? Nuevamente lo podemos aquí poner. Eso, las letras y las notaciones, pues es cuestión del autor, pero realmente mientras ustedes comprendan el concepto, que es la probabilidad, ¿no? Probabilidad y logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad. Es lo mismo. Y se está dando en bits, ¿no? Entonces, pues a veces también la notación nos ayuda mucho a la comprensión y que, bueno, sepamos exactamente a qué se refiere. Y aquí era lo que les comentaba, ¿no? Que la entropía es un concepto básico, que existe de manera aleatoria, y aquí es donde manejamos, estamos agregando siempre el ruido, que ya les había yo comentado,
Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Este ejercicio me dice, tenemos una fuente que produce estos 4 símbolos con estas 4 probabilidades. Me piden calcular la información en cada caso. Si los símbolos son independientes, calcular los bits de información y qué letra proporciona la mínima cantidad de información. Bueno, aquí ya estamos metiendo un concepto de lo que es una fuente de información. Les comentaba el día de ayer que una fuente de información, normalmente, acá les voy a escribir por acá arriba, es una fuente de MES. Esta es una fuente, es Discrete Memory Source, es una fuente de memoria discreta. Esta fuente de memoria discreta tiene 3 condiciones. Una, como aquí viene que dice que son independientes. Es decir, las probabilidades o el valor que yo tenga independientes. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Que el por qué están ahí, por ejemplo, el 1/2, 1/4, 1/8 y 1/8, uno no depende del otro, es decir, no porque haya sacado, no sé, que 1/4 dependa porque fue 1/2, si hubiera sido, no sé, aquí 1/4, aquí hubiera sido 1/8. No hay una relación entre ellos y el por qué surgieron, simplemente se obtuvieron estos resultados y se colocaron. A eso se le llama que son independientes. También se dice que debe ser estadísticamente independientes. Estadísticamente, bueno, es lo que, en términos, se los estoy poniendo así. A eso se le llama independientes, que son estadísticamente independientes. También dice que debe ser una fuente finita. ¿A qué le llamamos que es una fuente finita? Por ejemplo, en este ejercicio, yo lo voy a denotar aquí como mi fuente. Aquí lo voy a poner. Mi fuente, la denotación es igual a 1/2, 1/4, 1/8 y 1/8. Es decir, que yo tengo 4 elementos, si lo pongo como valores, de manera, valores individuales es que ese 1 vale 1/2, ese 2 vale 1/4, ese 3 vale 1/8 y ese 4 vale 1, ¿no? Entonces, esta es mi fuente. Se dice que es también una fuente de mesa, sí es finita porque tiene valores fijos, es decir, yo sé cuántos valores contiene la fuente. En este caso, yo sé que valen 4. Es decir, que cuando yo empiezo el ejercicio o el cálculo, sé que son 4 valores y que al término de que yo mande o yo la información la envíe a la parte receptora, van a llegar 4. No se me van a perder, no se me van a duplicar. Los 4 que están de manera inicial, los 4 llegan y terminan. A eso se le llama que es una fuente finita. Bueno, y también se dice que es una fuente fija, de la misma forma, ¿no? Porque los valores no van a estar variando en que empezamos con 4, cuando se transmite van 2, antes de llegar a la parte receptora son 1 y en la parte final llegan 2, ¿no? No, siempre llegan los mismos 4 que salen. Es finita porque no se mueve y es fija porque son valores que yo sé cuántos son y que están ahí. Entonces, a eso se le llama que en la parte de si los símbolos son independientes. Aquí ya hablamos de una fuente discreta, una fuente MS. Pero bueno, hagamos este pequeño ejercicio que dice en la diapositiva. En el inciso A, vamos a llamarle que es A, inciso B e inciso C. En el inciso A me dice calcular la información en cada caso. Es decir, lo vamos a calcular de manera separada. La información, vamos a hacerlo que sabemos que la letra A equivale o corresponde a 1/2, la B 1/4, la C 1/8 y la D 1/8. Entonces, la información A, calculándola en bits, sería logaritmo base 2 de la inversa, pero como la probabilidad es 1/2, pues me da 2, y esto me da 1 bit de resultado. Seguimos con el mismo inciso A, ahora es I, pero del evento B. El evento B me dice que es 1/4, que es logaritmo base 2
de la inversa de la probabilidad, que en este caso pues son 2 bits. Obviamente todo esto ya con la parte de la calculadora pues que tienen en su casa para realizar los cálculos. La información de la letra C me dice que es el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad, que en este caso es 8, y por lo tanto serían 3 bits. Lo mismo pasa en el caso del logaritmo base 2 del evento D, que también tiene un valor de 8, que son 3 bits. ¿Sale? Obviamente, eso se les queda a ustedes que lo realicen. Esto fue en el caso de los bits. ¿Qué pasa si yo aplico que para el evento A quiero logaritmo base 10 de 2, que son Hartleys, y además quiero la información del mismo evento A, pero logaritmo natural de 2 pero que son NATS, ¿sale? Esto se les queda para ustedes que lo hagan en su cuaderno, en su casa, y el día que hagamos el día viernes, que nos toca vernos nuevamente, pues hagamos un ejercicio un poquito más complejo, tengan un poco más de dominio en la parte del cálculo de Hartleys y NATS, ¿vale? Eso sería en relación al inciso A, y ustedes una vez que ya terminamos bits, pues ustedes calculen Hartleys y calculen NATS para cada uno de ellos. ¿Vale? Eso, pues se le queda a ustedes pendiente. Pasemos al ejercicio B. Voy a borrar mientras estos para que pueda aquí mismo pues, resolver tanto el inciso B como el inciso C. Entonces, en el inciso B me piden que yo tengo que calcular en el inciso B me piden, si los símbolos son independientes, calcular los bits de información del mensaje. Ah, perfecto. Como ya me dicen que es un mensaje completo, tengo que hacer que es la información de una fuente. Entonces sería la información de una S. Y obviamente aquí tendría que realizar la suma de cada vez o de cada elemento que yo tengo. Hagámoslo en cantidad de frecuencias, es decir, de cuántas veces aparece cada una de las letras. Por ejemplo, para la letra C, sabemos que la letra C le corresponde el valor de 1/8. Recuerden, ahorita lo estamos haciendo en bits. Perfecto. Entonces, la letra C solamente aparece una vez. Entonces, sería el logaritmo base 2 de 8, que es el de 1/8, más la letra siguiente es una letra A. Aquí la letra A, ¿cuántas veces aparece? 3. Entonces, serían 3 veces la letra A, que es un logaritmo base 2, y la letra A le corresponde al valor de 1/2, que es 2. Más, ahora aparece la letra D. La letra D es nuevamente 1/8 y solamente es una. Logaritmo base 2 de 8, más la letra B, ¿no? Que es la que nos estaría faltando, que es 1/4, más el logaritmo base 2 de 4. Y realizó el cálculo de esta sumatoria. Aquí, como el mensaje tiene que ver o se relaciona, por eso es que hacemos una serie de sumas y contamos las veces que aparecen las letras o la frecuencia, que en este caso el único que tiene o que aparece más de una sola vez es la letra A. Y entonces tendremos que realizar esta operación matemática. Bueno, sabemos que el logaritmo de 8 pues es 3, más 3 veces el logaritmo de 2 es 1, más 3, que es el logaritmo de 8, más 2, que es el logaritmo de 4, ¿no? Entonces tendríamos que es 3, más 3 son 6, más 3 son 9, y 2 son 11. 11. A menos de que me equivoque, lo podemos corregir, no hay problema. Bueno, esa sería la letra C. Igual, aquí podemos hacer nuevamente el cálculo de la fuente utilizando NATS y Hartleys. ¿Sale? Y por último, hagamos la letra C. Me dice, ¿qué letra proporciona la mínima cantidad de información? Recuerdan que ahorita en un evento, en una diapositiva, les voy a pasar, decía aquí, ¿no? Aquí hasta abajo dice, cuanto más probable
sea un valor individual, aportará menos información cuando aparezca. ¿Eso qué quiere decir? Me están solicitando en este ejercicio que yo calcule qué letra proporciona la mínima cantidad de información. ¿Eso qué tendría yo que hacer? Bueno, ustedes pueden observar en base a la cantidad de bits. Si yo tengo una probabilidad mayor, sabemos que un medio es más grande que un octavo. Eso hace que la información sea más pequeña, ¿no? Un bit. Si mi probabilidad es más pequeña, la información, que en este caso es un 3, es mayor. Eso quiere decir que, ¿qué letra proporciona la mínima cantidad de información? Sería la letra A. Aquí yo voy a contestar la letra A. ¿Por qué? Debido a que tiene una mayor probabilidad, su información es más pequeña. Si la probabilidad es más pequeña, la información es mayor. No sé si queda claro estos conceptos y hasta aquí no sé cómo van. ¿Todo queda claro? Incluso si me voy muy rápido me pueden decir, porque pues como a lo mejor tardo en preguntar si todo queda claro o va bien y a lo mejor ahorita me pueden decir, no, maestra, no le entendí nada de lo que dio la clase, me lo pueden decir y buscaremos una mejor forma de que se pueda visualizar y comprender. Entonces, sin problema, díganme, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí ha quedado claro? Hasta ahora va claro. ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. Solo una cosa, profa. Sí, dime. ¿Las probabilidades tienen que sumar 1 en Sí. todos los casos? Sí. Ok. Sobre todo cuando es fuente, o sea, me refiero, cuando te dicen que es un conjunto de elementos, como en este ejercicio 1, y te dice que una fuente tiene estos 4 valores, en términos probabilísticos, todo aquel que está conformando este conjunto debe sumar 1 en sus elementos de probabilidades individuales. Entonces, siempre tienen que revisar esa parte, si no, no podríamos quizás realizarlo o aplicar esto de teoría de la información. ¿Va? Ok, profa, gracias. A ti. Ay, me pasé. Bueno, este es otra, aquí estamos hablando de otro concepto, tasa de información. Para no saturarlos de mucha información, es otro concepto que yo creo vemos el día viernes. Este también lo hacemos el día viernes, porque me piden calcular la frecuencia, hacer su histograma y calcular su entropía. La entropía la podemos hacer una vez que tenemos la frecuencia. Pero tampoco me quiero ir con tantos conceptos para que a ustedes no les... Bueno, aquí también manejamos ya un concepto también, una extensión de la fuente. Por ejemplo, aquí. Este ejercicio 5 sí lo vamos a hacer porque el concepto es entropía, que también vimos el día de hoy. Hoy vimos lo que es información y lo que es entropía. Y lo que es una fuente de MS como concepto. ¿Sale? Bueno, este ejercicio me dice, calcula la entropía. Quedamos que la entropía... Vamos a poner la letra, creo que se ve bien en blanco. Y mi entropía, H de S, porque siempre va a ser una fuente, me dice calcular la entropía de la fuente. Quedamos que siempre se da en bits. Aquí no es necesario calcularlo ni en NET ni en JALIS, únicamente se hace en bits. Y sabemos que por definición primero es la probabilidad, después es el logaritmo por la inversa de la probabilidad, pero en unidades de un logaritmo base 2. Esto quiere decir que es un medio por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad más la probabilidad, que es un cuarto, logaritmo base 2 por la inversa de la probabilidad, más un octavo, que es la probabilidad, por el logaritmo base 2 de 8, más, en este caso, pues son 2 veces
la probabilidad de un 16avo por el logaritmo de la inversa, ¿no? Y bueno, aquí, ahorita yo no tengo aquí la calculadora a la mano, les pediría, si la tienen ustedes, alguien que me apoye con la operación. Creo que aquí no hay problema, ¿no? Porque el logaritmo de 16, todos, aquí es base 2, perdón, aquí se me fue un 2. Que en teoría aquí sería un medio más un cuarto por 2 más un octavo por 3 más 2/16. Si no mal recuerdo, el logaritmo base 2 de 16 es 4. Y si no me corrigen, por favor, pues me queda un medio más 3 octavos más un cuarto, ¿no? Porque son, 8/16 son 4 octavos. Luego, 4 octavos, 2 cuartos, un medio, ¿no? Este 8/16 es un medio. Serían 3 medios más 3 octavos para obtener la entropía, ¿no? Quince octavos, profesor. Ay, muchas gracias. Apenas iba a ir a buscar mi calculador. Perfecto, 15 octavos de bits. Este sería mi concepto de entropía. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre la información y la entropía, pues es únicamente porque estamos haciendo una multiplicación de probabilidades de manera al inicio y bueno, y posteriormente tomamos mucho en cuenta la cantidad de elementos que suceden o se encuentran dentro de la fuente, que sería la frecuencia, y pues de ahí surgen ellos, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí, porque faltan 5 minutos para que termine la primera sesión. Si tengan alguna duda, pregunta, comentario, si hasta ahorita queda todo claro en los conceptos que vimos hoy. Pues no, por el momento ninguna duda, profesora. ¿Ninguna duda? Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Ahorita en el transcurso de esta media hora que falta de la clase les estoy mandando pues estas diapositivas. Les mando su ejercicio para que me lo entreguen el día viernes. Se los voy a asignar en el Classroom y el temario del día de hoy. ¿Sale? Y pues nos estaremos viendo entonces la próxima clase el día viernes. Tengan bonita tarde. Igualmente, profesor, hasta luego. Igualmente, profesor. Igualmente. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, bye.